explicado que equivaldrá a un 35% del PIB, cifra que es manejable y racional. Bueno, en economía manejamos una fórmula muy sencilla que se llama la capacidad de endeudamiento de un país. Y el techo de esta capacidad de endeudamiento equivale al 50% de su PIB, de su Producto Interno Bruto anual. El PIB de Bolivia, con cifras consolidadas del 2014, tenemos que son 34.000 millones de dólares. El 50%, o sea, la capacidad de endeudamiento, estaríamos por los 17.000 millones de dólares. Si con este nuevo endeudamiento llegamos a 13.000 o cerca de 14.000, aún estamos dentro de la capacidad de endeudamiento de un país, lo cual no significa que esto sea la mejor acción que puede realizar un gobierno. Porque si tomamos en cuenta que hemos estado escuchando hasta el presente por parte de funcionarios gubernamentales del área económica, la situación económica de Bolivia sería bonancible hasta la fecha. Pero la gente, el común de los ciudadanos, no necesita saber economía para saber que cuando una economía está pasando por un buen momento o es bonancible, ya sea de una persona, de una familia o de un país, difícilmente esta persona recurre a un endeudamiento, ¿no? Entonces, bueno, que es manejable, incluso tenemos hasta un margen de 17.000 dólares o de 17.000 millones de dólares, tenemos todavía un margen. Pero el síntoma no es bueno. O sea, de ser un país que en algún momento incluso fuimos prestatarios, sabemos incluso que se han otorgado algunos préstamos a la Argentina, se han emitido 2 veces bonos soberanos de Bolivia en la NICE, ¿no? en el New York Stock Exchange, ¿no? En la Bolsa de Valores de Nueva York, en 2 oportunidades de 500 millones de dólares. Entonces, en algún momento se dijo incluso en esferas gubernamentales que Bolivia estaba pasando a ser de un país pobre y prestatario a ser prestamista. Sin embargo, esta nueva deuda nos está mostrando que no había sido tan así, o que por lo menos la situación del país está cambiando mucho. Entonces, este tema en realidad se puede desdoblar en dos, ¿no? O sea, la parte positiva y que es lo que es el discurso gubernamental, y la parte, digamos, que no es tan positiva y que obviamente en esferas de gobierno no se maneja. Por ejemplo, se dice que al tener este préstamo inmenso, porque realmente es bastante grande, hay que recordar que en una de las peores épocas de cuando Bolivia estaba endeudado fue la época de la dictadura del general Banzer, se llegó a alrededor de 4.000 millones de dólares, la deuda total, ¿no? Y era realmente enorme. Ahora, como tú bien dices, estamos sumando 7.000 millones de dólares contratados a la China, más alrededor de 6.000 que ya teníamos. Entonces, otro aspecto que también es cierto del discurso, se dice, esto hace que en el mundo Bolivia sea reconocido como un país que tiene capacidad de endeudarse y además tiene, digamos, la confiabilidad y la credibilidad internacional para prestarse dinero. Eso es cierto. Pero si somos un país con una economía bonancible, como se nos ha dicho en estos últimos años, no deberíamos tener necesidades de recurrir a un préstamo, mucho peor de ese tamaño. Entonces, como tú verás, hay una parte cierta que puede ser positiva y una parte negativa que no se la dice, ¿verdad? Y me imagino que en programas como este, más o menos tenemos que desarrollar todo esto para que la opinión pública sepa realmente cuál es la situación verdadera y no conozca solamente una cara de la medalla, ¿verdad? Es preocupante, yo te digo, en lo personal me preocupa esta deuda. Si bien se ha dicho de que este préstamo de la China va a ir principalmente en infraestructura caminera y ferrocarrilera, principalmente en el oriente boliviano, lo cual es bueno porque esto se debería haber hecho hace años. Tenemos 10 años que hemos estado en un ciclo de expansión económica y que lo hemos visto, o sea, bonos, había dinero en las calles, la gente tenía sentido mejoría en su economía. Pero la economía, yo pienso que en este tiempo se hubiera podido hacer mejores cosas, ¿no? Y voy a insistir nuevamente, el tema de la industrialización. Se ha tenido más de 10 años para comenzar un plan de industrialización del país, en el que intervenga no solamente el Estado, en el que se industrialice, en el que no se comience a industrializar recién solamente una industria que es yacimiento. El presidente el otro día dijo, y lo dijo porque él es sincero, ¿no? Estamos comenzando a industrializar.
Entonces, bueno, está bien que comience a industrializar, pero este comienzo debería haber sido hace muchos años cuando ya se tenía esa capacidad. Entonces decía, esta inversión, este préstamo que va a ir a una inversión de infraestructura, está bien porque la infraestructura es complementaria a un proceso de industrialización de un país, es complementaria. Pero ¿dónde está la industrialización? Eso es lo preocupante, Mauricio, porque no hay hasta el momento. Solamente estamos hablando de industrializar una sola empresa que evidentemente es muy importante y es estrategia como yacimientos, pero no, incluso hay otras empresas estatales que no se está haciendo nada por industrializar aún. Tenemos el Mintum, que estamos tratando de industrializar hace cuántos años y hasta la fecha no hay. Se dice que está contratando una empresa china. Hay una empresa china son dos empresas chinas que se van a encargar, se ha dicho, de CIAR, ese problema que tenemos eternamente allí en el Camino al Oriente, y la otra que se va a encargar del Mintum. Pero mira, con lo que ha pasado ya con Jindal, la empresa hindú y otras más que han intentado, bueno, hay que ver que realmente esto se lo realice de una vez, ¿no? Tenemos varios temas. Quiero tocar otro tema que incumbe al tema económico. El INE ha hecho una proyección del 4.79% del PIB. Se habla de que con el 4.5% se paga un segundo aguinaldo. Si bien es una proyección y no sabemos a ciencia cierta cómo va a acabar, puede que acabe por encima. No creo bajo ningún punto de vista que acabe por abajo del 4.5. La gente ya saborea su segundo aguinaldo. ¿Qué tan importante es el segundo aguinaldo para el país? ¿Qué tan comprometedores para la empresa privada? ¿Qué tan comprometedores para el Estado y sus arcas? Y la decisión de postergar el pago hasta el mes de abril, ¿qué opinión te merece? Mira, se manejan muchas opiniones. La del INE, sabemos que la del INE, por estar en el país, dentro del país, y depender de un gobierno, puede ser una opinión de que de repente habría que comparar con otras opiniones más imparciales. Tenemos las proyecciones de la CEPAL, tenemos las proyecciones del Banco Mundial, tenemos las proyecciones del Fondo Monetario, y algunas de ellas nos dan cifras pero debajo del 4%, no solo debajo, por debajo del 4.5%. Y dan incluso proyecciones del 3.5%, cosa que es absolutamente comprensible porque estamos en una etapa de contracción económica. Ya lo hemos dicho muchas veces que Bolivia sí tiene una importante reserva internacional neta en dólares americanos para enfrentar cualquier crisis, pero de todas maneras, obviamente, esta contracción económica mundial nos va a afectar. Tan es así que yo me temo que de repente esta cifra, aún que no se llegue al 4.5% por razones políticas, y mucho más que ahora que estamos en puertas de un nuevo referéndum, donde se va a definir un poco el futuro y la suerte del actual gobierno, así estemos por debajo del 4.5%, sospecho que de todas maneras se va a pagar este segundo aguinaldo, por razones principalmente políticas, más que económicas en este caso. Tal vez en años anteriores sí, había el suficiente dinero como para hacerlo, ¿no? Pero este año hay muchas dudas, como te digo, existen organismos internacionales que nos han dado proyecciones por debajo del 4%. Bueno, pero de cualquier manera, esto realmente en el inmediato plazo puede ser beneficioso principalmente para el gobierno, para los empleados y trabajadores que reciben un segundo aguinaldo. La población dependiente está con mucha expectativa para recibir nuevamente un segundo aguinaldo y tener un poco más de dinero para hacer los gastos de fin de año, ¿verdad? Pero nosotros mismos tenemos que estar conscientes de que sostener un doble aguinaldo en una época de contracción económica, incluso para el gobierno, no va a ser beneficioso, porque obviamente estamos viviendo una situación que no sería real. El próximo año va a haber más problemas. Yo creo que ya la gente tiene que un poquito ir asentando los pies en la tierra y comenzar a pensar que de repente el próximo año, aún ni por razones políticas, va a ser posible este pago. Pero lo peor, Mauricio, porque al fin y al cabo el Estado tiene de dónde pagar, ¿no? Tiene impuestos, tiene una serie de entradas. Lo preocupante es de la empresa privada. Y no es que esté sacando la empresa, cara por la empresa privada porque no tenemos ninguna ligación con ella. Yo, mira, esto lo estoy diciendo como economista independiente. Pero cuando una persona se preocupa de la economía de un país, tiene que preocuparse de ambos sectores, del sector público, que es el Estado, y también del sector privado. Entonces, mira, y esto es completamente cierto, hay empresas del sector privado que no están en condiciones de pagar este segundo aguinaldo, porque ya su situación está precaria, su economía ya está precaria, o sea, no está en condiciones, está prácticamente cubriendo apenas sus costos, y muchos ya no cubren costos.
obligar a empresas que no están cubriendo costos a pagar un segundo doble aguinaldo, o sea, aumentar sus costos ficticiamente, es simplemente llevarlas a la quiebra. Y eso no va a beneficiar absolutamente a nadie. Uno piensa que esto se va a quedar simplemente en el empresario o en la empresa quebrada, pero esto tiene un efecto multiplicador. El mismo Estado se va a perjudicar porque son empresas que ya no van a aportar con los impuestos. Entonces, definitivamente, yo creo que esto hay que pensarlo muy bien. Habría que hacer un análisis, un estudio selectivo de ver qué empresas están en condiciones de pagar este segundo aguinaldo y de qué empresas no están en condiciones de hacerlo. Y aún que se le alargue el plazo hasta abril, mayo, de todas maneras lo único que está haciendo es prolongar la agonía. Entonces yo creo que lo más responsable que se puede hacer en este caso es seleccionar qué empresas sí pueden y qué empresas no se pueden. Y esto no es tan difícil porque obviamente existe una contabilidad controlada, porque algunos sabemos, a los más pequeños a veces llevan hasta doble contabilidad o no llevan ninguna contabilidad, pero por lo general se podría hacer un estudio de esto y determinar qué empresas pueden y qué empresas no pueden pagar el segundo aguinaldo. El presidente Morales ha ido a Europa, pero la semana pasada estuvo en Estados Unidos en un evento realizado por el Financial Times con empresarios estadounidenses a quienes invitó a que vengan a Bolivia a invertir. ¿Qué opinión te merece esta visita? Mira, yo creo que este es el síntoma, uno de los síntomas más importantes de que estamos entrando realmente en una época complicada económicamente. Porque si en 10 años el gobierno no ha ido a pedir inversiones al extranjero como lo ha hecho ahora, es porque realmente estábamos en buena situación. Si ahora ha tenido que hacer el esfuerzo, y te digo el esfuerzo porque tú sabes que esto ha sido criticado no solo en el país sino mundialmente, he dicho, bueno, ¿cómo este país o este gobierno que nos ofende, nos agrede, nos insulta, etcétera, etcétera, a diario, viene ahora al corazón del capitalismo, que es Nueva York, la capital financiera del mundo, del planeta, a pedir inversores? Y quien protestara contra los capitalistas va y convoca a los mayores capitalistas o los empresarios más millonarios de Estados Unidos. Entonces, esa es un poco la crítica que se ha hecho. Y el gobierno sabía que iba a ser blanco de esa crítica. Si lo ha hecho es porque realmente está absolutamente necesitado de inversión extranjera que intente mantener el crecimiento económico que hasta ahora se ha hecho. Entonces, es un síntoma que nos muestra cuál es la verdadera situación económica del país. Pero en términos económicos no está mal, porque nosotros los economistas sabemos que una de las claves del crecimiento y del desarrollo económico son las inversiones. Y si bien el Estado boliviano en este momento está en condiciones de hacer una inversión pública de alrededor de 6.000 millones de dólares, que dijo el presidente y otros funcionarios más importantes, pero el sector privado ya no puede hacer esa misma inversión. Hay que recordar que el aporte del sector privado en este crecimiento largo que ha tenido Bolivia de cerca de 10 años, el sector privado más estratégico para este crecimiento ha sido el sector de la construcción, ha sido el que más ha aportado al PIB. Y en este momento sabemos que la construcción ya no está rindiendo como rindía antes. Entonces ya no es suficiente, y me parece que esto es bueno y saludable, para que el gobierno se dé cuenta de una vez de que toda la economía no puede cargar la responsabilidad del bienestar de la economía solamente el Estado, solamente el gobierno. Tiene que recurrir al sector privado. Y ahora que el sector privado no está en condiciones, el sector privado nacional no está en condiciones de hacer la inversión, se ha dado cuenta que no le queda otra que recurrir a la inversión extranjera privada. ¿Podrá confiar en la inversión extranjera privada en el país? Ese es el punto crítico, porque mira, fue realmente lamentable y todo el mundo ya conoce como una anécdota incluso, que a la entrada del hotel donde se ha reunido allá el Four Seasons, ¿no?, en Nueva York, se pararon ahí dos empresarios que hicieron inversión en Bolivia con muy mala experiencia. Uno boliviano, el presidente de Eurosur, el empresario oriental, y el otro que era un estadounidense, Schweitzer, ¿no? Se han parado y cuando estaba entrando la comitiva boliviana, felizmente no estaba el presidente, digo felizmente porque no importa quién sea el presidente, es un boliviano, exactamente. Pero estaba así el ministro del área económica, lo interpeló ante todos los medios de comunicación mundial, se le dijo, oiga, devuélvame mi dinero. Y el otro dijo, a mí devuélvame mis 35 millones de dólares que he invertido, se lo dijo Schweitzer, ¿no? Entonces fue realmente un comienzo que no fue de lo mejor, porque estaba la prensa internacional y obviamente esas opiniones afectaron, ¿verdad?
En el informe que tuvo el hotel Four Seasons informaron que fueron más de 200 los invitados. Pero el momento en que el presidente en su discurso dijo, bueno, no vamos a permitir que atenten contra la estabilidad del gobierno y queremos socios, no patrones, que está bien, ¿no? Porque pero, tal vez no era necesario en casa ajena, en país extraño, hacerlo de ese modo. Se ha ido la mitad, se ha vaciado la mitad del auditorio en el momento que dijo eso. Quedaron algo más de 100 o alrededor de 100 y sabemos que los que se han inscrito para tener contacto con el gobierno simplemente fueron un poco más de 20, ¿no? Algo es algo, ojalá que lleguen a invertir, pero el otro síntoma también, no es necesario tener información confidencial ni extraoficial. El hecho de que ahora se esté yendo a Europa es también otra señal de que de repente no están muy satisfechos con lo que se ha podido lograr en Estados Unidos. Como boliviano, Mauricio, yo deseo que les vaya muy bien en esta atracción de inversiones en Estados Unidos, en Europa, en el Asia, donde vayan, ¿no? Pero eso hay que ver de que realmente pueda dar buen resultado y hay que tratar de evitar estas cosas, pues lamentablemente, como dice el sabio refrán, uno cosecha lo que siembra, ¿verdad? Y estos dos empresarios que le han hecho muy mala publicidad, fueron suficientes dos personas que le han hecho muy mala publicidad mundial al gobierno, obviamente es una cosecha de algo que se sembró aquí. Hay que respetar a la persona, hay que respetar al empresario, hay que respetar las normas y las reglas. Yo estoy muy de acuerdo con lo que la empresa privada viene pidiendo hace muchos años, seguridad jurídica, reglas claras. En cualquier país del mundo, Mauricio, en cualquier país del mundo se necesitan reglas claras para atraer inversiones. Si no hay reglas claras, pues el inversor hay que tomar en cuenta que es un ser humano que ha tenido éxito en la vida y que tiene muchos millones, ¿no? Y si no le da seguridad, él sabe muy bien lo que le conviene y lo que no le conviene. Entonces hay que darle un contexto, hay que darle condiciones favorables para que realmente vengan a invertir. Muchísimas gracias a Marco Antonio Guinness, que ha compartido una vez más en Económico, en Tierra Costa. ¿Qué le dice esta música a usted?